Intenta y me avisas. Listo. ¿Se puede? Sí, ya está grabando. Bueno. Bueno, lo que estábamos hablando es que en realidad estamos teniendo algunas facilidades, pero sí hay siempre algunas personas que les cuesta un poquito más y definitivamente eso requiere un mayor esfuerzo. Entonces, ojo con eso. Yo desde un inicio les dije, la cuestión esta viene a ponerse más compleja y ustedes ya lo vieron prácticamente. Quiero felicitar en especial, bueno, a todos. Han tenido, como les decía, han tenido un buen desempeño. Quien me ha admirado bastante el manejo que ha tenido, no está por ahí, Carla Yanina. Aquí estoy, doctor. Buenas tardes. Ahí está Carlita. Bueno, sí, principalmente porque tenía algunas dificultades y luego estuvimos viendo de que prácticamente es una de las que mejor ha estado resolviendo los ejercicios. Al parecer está practicando bastante y eso es muy bueno. Quiero mencionar que en la evaluación de reposición, en el tercer ejercicio, algunos no lo pudieron resolver. En realidad no era la idea ponerles una base de datos, en este caso, desordenada. Y eso era lo que parecía. Si ustedes se recuerdan, yo les mencionaba que cuando ustedes van a procesar, por ejemplo, en Excel lo que hace, si yo tengo 2 grupos o 3 grupos que quiero analizar, él hace una columna para cada grupo. Pero cuando nosotros procesamos para SPSS u otro software estadístico, nosotros creamos un solo grupo. En una sola columna están las categorías y quizás se lo puede ejemplificar. No sé si están viendo acá. Sí. Bueno, en este, por ejemplo, yo puedo tener 1, 2, 3 o 4 grupos. Entonces, yo lo puse así. El dato no estaba malo, el ejercicio no estaba malo, sino que simple y sencillamente había que crear una variable que dijera los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y luego otra variable que dijera el puntaje. Entonces, poniéndolo algo así como están aquí estas categorías. Entonces, aquí tendría que aparecer grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, así, de esa manera. Es decir, que teníamos que convertir las 4 grupos que habían en solamente 2. Una que me daba los diferentes grupos y otra que me daba la nota. Entonces, tenía algún grado de dificultad. Igual, la materia esta se llama análisis de bases de datos y tienen que saber ustedes en este caso, y eso lo vimos en clase, que cuando nos dan, no es que el ejercicio estuviera malo, es que las variables no estaban ordenadas en el formato que se debe de utilizar. Ahora, ¿qué sucedería? Que si yo no tengo el software estadístico, lo tengo de esta manera, y resulta que lo pego en SPSS, perdón, en Excel, para poder utilizar el software que está ahí. No me va a servir, porque SPSS me va a decir que saque cada una de los grupos y que en este caso empiece a trabajarlo por columnas. Entonces, algunos lo que hicieron es sacar muestras apareadas y otra serie de cuestiones, pero no era eso. Entonces, de las pocas personas que lograron hacer eso fue Carla Yanina. Había salido mal en otra cosita, pero por el hecho de haber resuelto y resolvió muy bien el ejercicio, tuvo una mejor nota. Pero en general esa variable la quitamos porque al final de cuentas vimos que muchos estaban con esa dificultad. Como les digo, son cuestiones que nos van a dar. Ustedes tienen que
que ir viendo esa situación. Si trabajan en Excel, las variables van a estar en columnas, pero si trabajan en SPSS, las variables las van a tener que unir en una sola y convertirlo en un solo grupo y un solo dato, asignándole el valor a cada grupo. No sé si queda claro en ese aspecto. Entonces, igual aquí casi que lo mismo puede suceder, y son cosas del manejo de bases de datos que nos van a servir para el análisis de estas bases. Entonces, cuestiones que se dan. Entonces, a lo que quiero llegar, hemos llegado a un punto, hemos finalizado prácticamente lo que son las pruebas paramétricas, y ya estamos entrando a la contraparte, que supuestamente es más fácil, dicen algunos, porque ya no estamos trabajando con números prácticamente, sino que estamos hablando con categorías, con variables cualitativas, dicotómicas, politómicas, pero también me incluyen algunas variables que son cuantitativas. Entonces también tiene su dificultad y me atrevería a decir que tiende a confundir un poco más las pruebas estas no paramétricas. Entonces, espero que hayan visto la prueba de chi cuadrado. También a Rosibel, de mencionarla también. Al principio Rosibel por ahí andaba dando guía con los datos, yo la veía, andaba preocupada, incluso a mí me decía, mira, no entiende todo eso. Pero ya cuando vino a agarrar el hilo, prácticamente ya es una de las mejores notas, y eso es algo muy bueno. Invitarlos a que todos lo hagan de esta manera. Por favor, mencionarles también que en esta, ¿cómo se llama? Segundo componente o registro que viene de lo que es el módulo, por decir así, viene el componente fuerte de los trabajos de investigación. Hay muchas personas que están dejando para último el trabajo de investigación, y esta parte metodológica es la que tiene más ponderación. Es un 40% prácticamente de lo que es el segundo componente. Tiene que estar en línea. Si alguien, y oigan bien lo que voy a decir, si alguien no está apareciendo en sus asesorías o no está dándole seguimiento al trabajo de investigación, el tutor o asesor, en este caso, tiene la potestad de no avalar un trabajo que no cumpla, en este caso, los criterios mínimos requeridos para ser presentado ante un jurado. ¿Por qué lo menciono eso? Yo estoy como jurado para la universidad en algunos procesos de tesis. Hay unos procesos que me han llegado, que lo hemos estado viendo, y es penoso ver cómo los trabajos llegan y en este caso son mal armados. Acabamos de reprobar, bueno, no digo solo yo, éramos un jurado, 3 personas, pero se reprobó a un grupo porque precisamente están teniendo dificultades en lo que es la operacionalización de las variables en especial. No saben ponerme un indicador, no saben ponerme una hipótesis, que es lo que yo estoy peleando aquí con ustedes. Me terminan poniendo cualquier otra cosa. No saben definir qué es una unidad de análisis. No saben cuáles son las unidades de análisis, y estamos hablando de profesionales que ya son casi epidemiólogos, y eso es inconcebible que un epidemiólogo no pueda escribir un indicador, o no me pueda operacionalizar las variables, o no me pueda decir cuáles son sus indicadores. O sea, el llamado es, en este caso, a que continúen las asesorías con sus asesores y que no se expongan a que tengan una mala evaluación, porque en este caso estamos hablando 40%, ¿verdad? Que es las últimas evaluaciones que vamos a hacer, que ya se acerca, y va a ser ante un jurado. Por ahí la doctora Ábalos me estaba mencionando de que va a ser con toda la solemnidad del caso, y de eso va a depender la nota final. Hay algunos con el primer registro ya prácticamente están buscando con cuánto pasan, perdón, con 7, con 8.
Con 7 pasamos. Con 7. Algunos ya van buscando 2, 3 puntos nada más. Entonces van tranquilos en esta parte. Pero otros pues van a ir buscando ganarse los 5 puntos o 4 puntos al menos. Entonces es bien penoso. En ese caso, uno, aunque tenga todo el deseo de ayudarles, y ustedes saben que yo he sido uno de ellos, les pongo videos, les subo videos, les explico qué es lo que han estado haciendo, les doy oportunidad de mejorar la nota. Ya lo único que me falta es hacerle yo las cosas y si no, pues ponerle la nota, pero creo que no se pueden quejar en este aspecto. Como les dije desde un inicio, la idea es que ustedes aprendan, pero tampoco podemos dejar pasar algunas cosas que sí definitivamente hay que mejorar. Lo que hemos estado viendo en las pruebas paramétricas es prácticamente lo mismo que vamos a venir a retomar dentro de estas pruebas no paramétricas. Y ustedes van a ver que prácticamente es la misma situación. Aquí el mayor cuidado en este caso es con las variables que vamos a estar utilizando. Bueno, comentarios, quejas, dudas, algo que tengan que decir. Bueno, si no, ahí nos vemos más adelantito. Bueno, las pruebas de McNemar, Wilcoxon y de los signos. Bueno, siempre quizás aquí la introducción, esto lo venimos mencionando, casi en todas las presentaciones las vamos a seguir poniendo, siempre porque no tenemos que olvidar que las pruebas no paramétricas son variables nominales u ordinales, ¿verdad? Que ya hacía referencia en las pruebas de chi cuadrado, incluso algunos ejemplos les ponía ahí. No se ajustan a ninguna distribución, esa es una ventaja. La exigencia en el tamaño de la muestra ya veíamos que es menor, y aunque no se conozcan los parámetros de la población, se pueden utilizar. Miren, fíjense que esto de las hipótesis lo voy a seguir mencionando. Me alegra que ya en la última evaluación ya no estoy viendo las típicas, se acepta la hipótesis alterna. Ya no estoy viendo eso, y eso me alegra en sobremanera porque vamos mejorando. Ahora saben dónde me están poniendo un mal planteamiento de hipótesis. ¿A dónde creen? Cabal ahí, en eso, en los trabajos de investigación. Mire, yo no sé de dónde me están inventando unas cosas o una manera de plantear hipótesis que yo cuando digo, puchica, y yo tanto que les he estado insistiendo en cómo se debe de plantear una hipótesis, casi todos, y aquí no hay vuelta de hoja. Cuando nosotros decimos que si estamos hablando de factores asociados, como muchos llevan los estudios, factores asociados, la asociación, ¿cómo se llama? Cualquier otra cosa, sinónimos de asociación, entonces la hipótesis tendría que ser si están asociados o no están asociados. Y me terminan poniendo una serie de historias y comentarios que no es nada a lo que hemos estado viendo de cómo se plantea una hipótesis. Por favor, préstenle atención a eso, porque que alguien me esté diciendo de que en lugar de hablar, recordemos que aquí lo que estamos haciendo es comparando dos muestras, dos grupos o más en este caso. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros comparamos. Pero es como que alguien me diga, hablando de fútbol y de la Liga Española, yo le pregunte, dígame cuál es la hipótesis de la Liga Española. El Barcelona es el mejor, o el Real Madrid es el mejor. O sea,
o todos los grupos son iguales o todos los grupos son diferentes. Entonces, que eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo. Pero sin embargo, me sale algún campeón ahí, ¿verdad? ¿No? El Barcelona es el mejor, por ejemplo. No digo de que pueda que sí, pueda que no. O sea, no soy tan dado para el fútbol, pero solo como para ejemplificarles a veces cómo las personas están retomando un mal planteamiento de hipótesis. Y ustedes van a ver que acá seguimos con eso de las hipótesis. Practiquen mucho el planteamiento de las hipótesis porque es lo que eso es lo que nos sirve de base para que nosotros podamos contrastar, responder, buscar evidencia de que esa hipótesis es cierta o no, a través de aceptar la hipótesis nula o a través de refutarla, en este caso. Luego, pueden ocuparse cuando no se cumplan las condiciones de validez paramétricas. Aporta resultados que solo se pueden asociar a un comportamiento de los sujetos en menor o mayor grado de las características sin especificar la cantidad. Vale. Esto es bien importante. Muchos de ustedes están haciendo, y yo lo mencioné desde el inicio de la clase, me dice que aporta resultados que solo se pueden asociar a un comportamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de la mortalidad fetal y nosotros queremos hablar de el número de embarazos de una mujer, por ejemplo, entonces nosotros lo que podemos ver es si la variable está asociada, la muerte fetal se da más en las mujeres que tienen un mayor número de hijos. Entonces, pero hasta ahí, solo me dice, hay asociación. Entonces, a eso se refiere este último, aporta resultados que solo se pueden asociar. Y otra cosa, a un comportamiento de los sujetos, pero no me dice el menor o el mayor grado de ciertas características sin especificar la cantidad. No sé si me explico, eso es algo que le hemos estado hablando. Cuando yo ya menciono la cantidad, la probabilidad es una vez más probable, 2 veces más probable, 5, 10, 15, 20 veces más probable, eso no me lo dan las pruebas no paramétricas. Eso, ¿en qué tipo de pruebas lo voy a obtener? ¿Qué tipo de prueba puedo hacer que además de darme la asociación, me dice la fuerza o la probabilidad, que es como lo más común? ¿Cuáles pruebas son? ¿Alguien? El RR y el OR. Así es. Así es. Y eso ya lo veníamos viendo, ¿verdad? Entonces, hay quienes se plantean, y eso ya lo veíamos desde el inicio de la clase, lo estábamos hablando, hay quienes solo se plantean estudios descriptivos, un porcentaje, por ejemplo, una prevalencia, un porcentaje prácticamente, o se plantean conocer la asociación, donde aquí participan las pruebas paramétricas y no paramétricas, pero lo único que podemos decir que sí están asociadas o que no. Pero ya el grado de asociación, eso solo me lo dan las pruebas analíticas en este caso. Y las experimentales indiscutiblemente, ¿verdad? Que son el gold standard. Ahora, vamos. Las pruebas no paramétricas son más robustas, exigen menos condiciones de validez. Sí, exigen menos condiciones de validez, ya lo vieron ustedes. ¿Cuántas personas tuvieron dificultades para poder sacar una normalidad, para poder sacar homogeneidad de varianzas y determinar esas situaciones? Pero el hecho de que me exija menos validez, y ojo con lo que voy a decir, no significa de que sea más fácil, porque como las pruebas no paramétricas se meten prácticamente con todo, es decir, con las variables cualitativas, politómicas, dicotómicas, nominales, ordinales y hasta variables cuantitativas, que son
las áreas de las paramétricas, ahí es donde se complejizan las pruebas no paramétricas. Yo en lo personal le tengo más respeto a las no paramétricas que a las paramétricas, porque sacar la normalidad y la homogeneidad de varianzas es fácil, pero saber manejar los variables politómicas, dicotómicas y todo eso y poderlas analizar y poder utilizar la prueba que debe de ser es todo un reto. Ya ustedes lo veían, por ejemplo, con las pruebas de chi cuadrado. Y a propósito, ¿cuáles son las variables que manejan las pruebas de chi cuadrado? ¿Qué tipo de variables maneja chi cuadrado? Politómicas. Nominales politómicas. Y eso es importante de que lo retomen. O sea que no van a estar poniendo otro tipo de variables en este caso, porque eso sería un error. El consejo con esta parte es que siempre antes de procesar, y esa es una recomendación, como dice aquella canción, consejo sano, consejo sabio, dice, siempre vayan y revisen el tipo de variables que estas tienen. Perdón. Entonces tienen que revisar en este caso los tipos de variables que ustedes tienen y cómo están construidas. Siempre. O sea, siempre háganlo. Ya lo van a ver. Bueno, ya lo que hemos hablado un poquito. Me voy a ir a las consideraciones básicas, elegir una prueba paramétrica, ya lo mencionábamos. Miren, si ustedes ven la columna de pruebas no paramétricas comparado con las paramétricas, son muchas más las no paramétricas que lo que son las paramétricas en sí. Entonces, desde ahí, cualquiera que diga, mire, son más fáciles de utilizar. Yo le tengo ahí mis reservas y mi respeto a las no paramétricas por esa misma situación. Aunque trabajar con números y trabajar con probabilidades y todo eso que me lo da las paramétricas es una virtud, pero también ya una vez uno conoce la manera como está trabajando, se vuelve algo mecánico prácticamente. Entonces aprende uno a trabajar, pero realmente, y ustedes ya los han visto con algunas bases de datos que yo les doy, no todas las bases de datos presentan normalidad. Si presenta normalidad es una ventaja porque eso significa que yo puedo sacar una gama de datos en torno a las medias y todo eso en vista de esa normalidad que tiene. Pero cuando no es así, tengo que hacer uso de las pruebas no paramétricas. Bueno, en este caso, si ustedes ven, estamos hablando, vamos a hablar un poco de las, cuando hablamos la clase pasada, hablamos de una muestra prácticamente, lo que era chi cuadrado. En este caso, nosotros vamos a hablar de dos muestras, que es Wilcoxon y McNemara, pero estamos hablando de pruebas relacionadas en este caso. ¿Qué quiere decir que están relacionadas? Alguien que me ayude. Que son de una misma muestra en diferentes momentos. Que han sido tomadas en diferentes momentos, así es. Entonces, en este caso, eso no lo olviden. Entonces, aquí, cuando hablamos de Wilcoxon y McNemara, pues prácticamente estamos hablando de variables. Fíjense de que ustedes se recuerdan cuál era la prueba que nosotros utilizábamos para sacar muestras relacionadas en las paramétricas. La TDStudent para muestras emparejadas. La TDStudent en este caso, pero para variables independientes principalmente.
independientes. En relacionadas, aquí era la nova, así es. O sea que esta es como una alternativa que podríamos retomar. Y fíjese también, cuando nosotros hablamos aquí, en este caso, también tenemos a Crustal Wally, si ustedes se recuerdan, en las independientes. Entonces, en las independientes, ahí nosotros utilizábamos la TD-Student. Pero, o sea, aquí es una cuestión, a lo que quiero llegar es que todo cambia, como dice la canción aquella, y en este caso, no solamente es hacer una prueba y retomarla, sino que tengo que ver la relación que tiene la variable, el tipo de variable que voy a utilizar, y dependiendo de eso yo retomo el estadígrafo. O sea, no es así nomás. Entonces, lo que estábamos hablando, una característica de Wilcoxon, por ejemplo, es que me permite trabajar. En primer lugar, tienen que ser muestras relacionadas. Es decir, si yo estoy pensando, allá veíamos que teníamos muestras en el caso de las paramétricas, y teníamos el dato que lo podíamos sacar con una nova, o si eran menos de 30 datos, por ejemplo, podríamos hacerlo con la prueba T. Aquí yo tengo que retomar que en este caso yo puedo utilizar Wilcoxon si utiliza variables. Fíjense, él está retomando variables cuantitativas. Se recuerdan que en algunas bases nos salieron mal algunos datos, o decíamos por ahí que no tenía normalidad. Entonces, y estábamos viendo que eran variables cuantitativas. Pues en ese caso, ustedes pueden hacer el ejercicio con esas variables. En algunos casos nosotros asumimos de que tenían normalidad. Pero en el sentido estricto, si estas variables no tenían normalidad, yo puedo retomar esa variable cuantitativa e irle a aplicar Wilcoxon, precisamente sabiendo de que son muestras relacionadas. Pero también puedo hacer algo que también hace Magnemar, como ustedes ven, que esa es una característica. Puedo retomar variables cualitativas ordinales o cualitativas, como el caso de Magnemar. Entonces, aquí ya ustedes ven el juego que se va dando para cada una de estas pruebas no paramétricas. Empieza a darse un juego de palabras, un juego de cosas. Por eso yo al inicio les hablaba de crear un mapa conceptual, donde ustedes puedan retomar el número de muestras, el tipo de relación, el tipo de variable, el tipo de prueba que van a utilizar, y otra serie de cuestiones que al final les va a servir, porque eso es algo como lo tenemos que tener. O sea, a la hora de, ¿qué me implica esto? El tipo de variable. Yo tengo que ir a ver, si me dicen, mire, esta prueba son variables categóricas, nominales, o en el estudio de ustedes, por ejemplo, que esa es una gran duda que tienen ustedes en sus estudios. Están queriendo evaluar, por ejemplo, quiero ver, la mortalidad, por ejemplo, la mortalidad fetal, o están queriendo valorar la asociación a X, Y o Z medicamento. Entonces, y lo están viendo de manera nominal o cualitativa la variable. Entonces, ustedes tienen que ir viendo en cuál de estas posiblemente van a retomar, por ejemplo. Entonces, es algo nada más para hacer ahí la aseveración. Vean acá, cuantitativa, cualitativa, cualitativo ordinal, cualitativo, cuantitativo ordinal, pero si son variables independientes relacionadas con una, dos o más de dos muestras, o sea, todas esas consideraciones tienen que tenerla en esto. Bueno, ahí solo el comparativo. Y bueno, vamos a ir a lo que nos toca. Miren, lo que hemos estado hablando allá, y esto sí me preocupa, lo hemos visto en el examen, lo hemos visto en las pruebas,
Y por favor, les voy a pedir que esto no lo vuelvan a hacer de esa manera. ¿Cómo va a ser posible que ustedes se les pida que procesen un dato? ¿Y qué es lo que me ha estado sucediendo? Uno, la presentación las envían como que, pero ni un niño de séptimo, noveno grado me envía trabajos sin carátula, sin portada, hasta sin nombre. He estado recibiendo algunos trabajos de investigación y por favor pedirles en este caso que tengamos la consideración del tipo de personas y el tipo el nivel académico que estamos hablando y que no envíen cuestiones así sin el formato debido. Segundo, hay quienes han aprendido el proceso y eso me parece muy bien. Vienen y han procesado las tablas y me envían el montón de tablas sin ninguna explicación, sin ningún análisis, solo para que, no sé, para que yo me dé cuenta de que lo hicieron o que les dieron copia, no sé cómo interpretar eso. El corazón de este estudio o de cualquier trabajo que nosotros hagamos va a ser seguir estos pasos. Y esto es para pruebas cualitativas, para pruebas paramétricas y no paramétricas. Tenemos que seguir esto. Pero cuando nosotros, si le llevamos los datos al ministro, a él no le va a interesar, por ejemplo, a sus autoridades, a su director, llámese quien sea, yo quiero que me interpreten este resultado y muchos no lo han hecho. No lo hacen. Hacen tablas bonitas, hacen presentaciones bonitas, lo ponen en el formato bonito y me envían las tablas. Tome, aquí están. Sin señalar. Bueno, algunos por lo menos tienen la delicadeza de señalar los datos, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y que el mayor desarrollo cognitivo era arriba entre más grande era el niño, más desarrollo cognitivo. Entonces, ni siquiera eso, un análisis. Por eso es que al final se les pedía, haga un análisis, una conclusión y una recomendación acerca de ello. Y algunos ni lo hicieron. Entonces, esta última parte o estos cuadritos que está acá, por favor, la interpretación del resultado es el corazón del estudio. Al ministro, a los diputados, a quien quiera que ustedes les van a presentar los datos, esto último es lo que interesa. Y no conocer que ustedes pueden sacar tablas bonitas de SPSS y me las tiran así como que ahí está, léalas, interprételas usted. O sea, eso es un error terrible. Lo menciono porque espero de que no siga pasando eso. Alguien que me envía solo las tablas, sin análisis, prácticamente tiene medio punto. Y alguien que me envía sobre el análisis sin el procesamiento, también tiene medio punto. Porque la idea es tener el procesamiento y tener el análisis. Por favor, no sigan enviando todo el procesamiento, que primero se abre análisis, que luego se abre comparar medias, que luego se saca, o sea, no. Vámonos, si yo les estoy pidiendo, por ejemplo, Wilcoxon, yo lo que espero es, en este caso, vean las variables, las analicen, vean que me le ponen en la salida de la tabla, en este caso, sin mayor dato, solo en estar copiando, pegando, que la imagen les arruina todo lo que tienen y todo eso, ahí se les ve el tiempo. Entonces, solo necesito el estadístico o los estadísticos y el análisis de esos estadísticos. Eso es importante que lo tomen en cuenta. O sea, estos pasos de una prueba, para quienes no conocen y no me lo pusieron, el contraste de hipótesis es esto. Un gran error que estamos teniendo, que todavía no conocen cuál es el porcentaje de error o el nivel de significación, es el punto 2, con el que vamos a trabajar. Yo ya les dije, el nivel estándar aceptado es de 5%. Y aquí me empiezan a poner otras cosas, me ponen
no sé ni de dónde sacan algunos datos y me empiezan a inventar acá, ¿verdad? No, este va a ser fijo, ese va a ser fijo. El planteamiento de las hipótesis, otro problema. La elección de la prueba de contraste. Miren, si me están hablando en la hipótesis nula de que la prueba es normal o es no normal, yo espero que aquí me hablen del tipo de prueba que está relacionado con esa hipótesis. Pero estoy teniendo mezclas que aquí me están hablando de la hipótesis de la T-de-Student y aquí me están hablando de la prueba de normalidad o de la prueba de homogeneidad de varianzas. O sea, cuestiones cruzan en una sola tabla, en un solo contraste, están cruzando un montón de situaciones y luego me terminan poniendo el estadístico. Aquí tengo el estadístico de la T-Student, aquí tengo la prueba de normalidad de Kolmogorov, aquí tengo el porcentaje que les dio Kolmogorov y aquí tengo el planteamiento de la T-Student. No sé si me explico. O sea, este cuadrito se abusa mucho de él. Entonces, porque aquí quieren poner todo. No, si aquí me van a hablar de Magnemar, la hipótesis es de Magnemar, el porcentaje de Magnemar, la prueba de hipótesis, en este caso, tiene que ser Magnemar, el estadígrafo o el resultado que les va a dar aquí va a ser el de Magnemar y la decisión va a ser de aceptar o rechazar en base al dato de Magnemar la hipótesis de Magnemar, y perdón la redundancia, porque todo esto es de una sola prueba. Entonces, no abusen de ello. Bueno, habiendo dicho esas cuestiones generales, vámonos a Magnemar. Les voy a pedir que se vayan a descargar la base de datos que está en... Ahorita la voy a activar. No le hagan caso a esto último. Vamos a hablar de los ejercicios, base de ejercicios a desarrollar en clase. Ustedes me van a desarrollar las salidas y me van a decir cuál es el resultado. Vayan abriendo ese PSS mientras tanto. Ahora, Magnemar. Magnemar, en este caso, evalúa la importancia de la diferencia entre dos proporciones correlacionadas. Se basan en la misma muestra de sujetos en muestras de pares emparejados. La gran paja. Ya vimos que son muestras relacionadas. Eso es, en resumen, lo que dice acá. Fíjense que aquí él tiene una manera diferente. ¿Qué le llama la atención de la fórmula de Magnemar? Hola. Que no utiliza medias relacionales. Hay algo que utiliza. No, pero de esta fórmula, ¿qué le llama la atención? Aquí específicamente. ¿De qué símbolo es esto? El X sub 2. Vale, se lo voy a dejar de tarea. Entonces. Como que sea una ecuación. Hay una prueba que tiene ese símbolo. Y ya lo van a ver bastante. Lo que quiero que vean es que dice, en la fórmula dice B menos C y B más C. Es decir, él está trabajando BC y BC, dice acá. O sea, está trabajando con esto.
Fíjense que él, en este caso, la estructura, y esto lo he puesto para fines, él trabaja sumando este B con el total y el C con el total. Entonces me saca esos pares y, o sea, lo que quiero llegar es que, o dicho de una manera, no me interesa de que ustedes aprendan esto. Es que esto dice, aunque la prueba Magnemar tiene un parecido superficial con una prueba de asociación categórica, como podría realizarse con una prueba de chi cuadrado. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros sacamos las cuestiones de chi cuadrado, tabla de 2×2 tiene una manera de sacar datos. Solo le interesa estas variables principalmente que les mencionaba. Vean acá, A más B entre N, A más B entre N, A más C entre N. Y esos son los datos que yo sumo. Quizás aquí lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, en este ejercicio, ustedes van a ver, aquí me dice la probabilidad de A y la probabilidad de E es 30 entre 100 y 40 entre 100. Es decir, de esta tabla de 2×2, él retoma el 30 de acá y lo divide entre 100. Y de este utiliza el 40 de acá y lo divide entre 100. Y de eso él saca las proporciones, que es lo que nos va a servir en este caso para ir y plasmar en la tabla. Pero bueno, eso es nada más lo que quiero decirles, la prueba de Magnemar. Así, en general, es que ustedes vean que tiene un parecido a chi cuadrado, pero en realidad es otra lógica lo que se está desarrollando. Tenemos ahí los porcentajes y ahí dice el 30% de los sujetos presenta la característica definida por A y el 40% presenta la característica por B. Pero lo que quiero que se lleven de idea es que Magnemar es parecido a chi cuadrado, pero tiene una lógica completamente distinta. Lo que sí quiero que ustedes aprendan en este caso es que debe tener una variable nominal Magnemar con 2 categorías. Eso es lo primero que quiero que no se les olvide. Es decir, variables dicotómicas y una variable independiente con 2 grupos conectados. Desde ahí ya vamos con las dificultades. Chi cuadrado, ¿qué era lo que necesitábamos? ¿Qué tipo de variable? Variables categóricas, dicotómicas o politómicas, nominal. Exactamente, a él no le interesaba en ese caso, podría ser con 2, 3 o más muestras, pero aquí sí me pide que la variable en este caso tenga una variable nominal con 2 categorías y ya lo vamos a ver por qué. Los grupos de la variable independiente deben de ser mutuamente excluyentes, es decir, los participantes no pueden aparecer en más de un grupo. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Que Magnemar pide eso. Fíjense que estamos hablando de muestras relacionadas, de tipo cualitativa, pero cuando me dice eso, ¿qué se les viene en mente? Es decir, que la variable no esté contenida en el otro grupo que estamos analizando. Se debe tener una muestra aleatoria. Fíjense que esta es una característica casi de todos los estudios. Muchos hacemos estudios y lo hacemos con una metodología que no es aleatoria. La aleatoriedad, van a ver ustedes acá que es importante porque aquí hace mención que si el estudio no es aleatorio, ¿verdad? O sea, está de más que esté utilizando esta prueba. Hay personas que dicen, no, mire, ya por comodidad, yo me fui agarré a 40 que encontré por ahí y a eso les tomé, ¿verdad? La información. Entonces no hubo aleatoriedad, sino conveniencia. Entonces en este caso debemos de retomarlo así. Si sus datos no cumplen con esas 3 suposiciones, considere ejecutar otra prueba para sus datos como una prueba de chi cuadrado regular. Entonces, ¿cuáles son las variables o las condiciones? Que sean dicotómicas, que tenga una variable dicotómica,
que los dos grupos sean dependientes pero mutuamente excluyentes y que tenga una muestra aleatoria. Veamos, fíjense de que aquí se cometen unos errores. Ojo con lo que voy a mencionar y presten la atención a esto. Cuando yo hago la bendita tabla de 2×2, alguien me dice, ah, no, mire, yo lo voy a sacar a pata, ¿verdad? A Magnemar. Entonces resulta que lo ponen un nivel de conocimiento, la tabla 1 que tenemos a la izquierda, y dice nivel de conocimiento adecuado e inadecuado, antes y después. Esta es una forma errónea y han habido estudios en este caso que la gente se anima a hacer la tabla de 2×2. Esta es una tabla de 2×2, pero el planteamiento correcto era como está acá, el conocimiento antes, adecuado e inadecuado, y el conocimiento después, adecuado e inadecuado. Para poder sacar estos datos, miren, se recuerdan que yo sumaba el 70 entre 100 y sumaba quiero ver cuál era el otro, 70 entre 100 y el 2 entre, no, el número, 7 entre 10 sería y el 2 entre 10, si hiciéramos la misma lógica. Entonces ustedes van a ver que no es lo mismo de hacerlo con este planteamiento. O sea, este es un planteamiento inadecuado. Y se los menciono porque de repente alguien lo puede hacer. 2 variables a la izquierda y 2 variables en columnas. Siempre tienen que contener, en este caso, las 2 variables dicotómicas, se recuerdan, que nosotros necesitábamos. Aquí hay un ejemplo de algo mal hecho y de verdad les estoy hablando. Este es un ejemplo. Alguien en 1970 conjeturó que retener las amígdalas podría proteger contra el linfoma de Hodgkin y escribió: los pacientes de Hodgkin tenían un hermano del mismo sexo que estaba libre de la enfermedad y cuya edad estaba dentro de los 5 años de la del paciente, y vinieron e hicieron esta tabla. ¿Se fijan cómo está construida esta tabla? Está como la forma incorrecta de plantear los datos. Y esto fue un estudio real. Entonces vinieron los Hodgkin y el control lo pusieron acá, y tonsilectomía o no tonsilectomía de esta manera. Cuando en este caso la manera adecuada de haberlo presentado era que los pacientes con tonsilectomía o sin tonsilectomía tenían hermanos con y sin la enfermedad. No sé si me explico. Y esto se hizo, fue un error, y así se presentaron los datos. Pero este es nada más como una anécdota para que ustedes lo tomen en cuenta de las cosas que pueden suceder. Las hipótesis, ¿cómo las planteamos? Aquí hay vamos a aprender algo nuevo ahora. Las hipótesis, nosotros venimos y las planteamos, que en este caso estamos hablando de accidentes. Encontré esto por ahí, dice: el accidente es mayor después del entrenamiento del personal, empleando un nivel de confianza del 95%. Y la nula dice que la ausencia de accidentes, bueno, este era un estudio en una empresa donde ellos les brindaron trajes de protección, y lo que querían saber es si los accidentes se habían vuelto ausentes después del entrenamiento. Háganme el favor de abrir la base de datos. No sé si alguien puede presentar, me gustaría verlo. Lo que tienen. ¿Quién se anima? Si gusta la comparto, doctor. Yo ya la abrí, pero no he trabajado nada ahorita. Pero ya la tengo abierta. Gracias, Marvin. No se preocupe. La comparto. Compártanla, por favor. Dice que no puedo compartir. El otro participante está compartiendo. Espérenme. Vaya, pruebe ahora.
Ya vi. Vaya, hoy sí. Gracias, Marvin. Vaya, lo que quiero que vean es, ahí tenemos las variables que dicen antes de la capacitación con trajes y después de la capacitación del uso de los trajes en la columna 1 y 2. Marvin, donde dice arriba, por donde está la lupita, quiero que me le pongan los nombres que tiene la variable. Abajo, perdón, arriba está la lupita. Arriba. Posiciónese sobre la lupita. Doctor, es que se me ha puesto una pantallita negra exactamente sobre los iconos que están arriba. Voy a ver si los puedo quitar. Entonces no me deja ver las pantallitas. Vale. Pero si me dirige ahorita, yo le puedo dar clic, porque en realidad yo no lo veo ahorita que estoy compartiendo. Vaya. Si gusta, entonces voy a retomar nuevamente. Ok. Pero sí mencionan en el chat que no se, a Carla no se le ve la lupa y a mí tampoco. Sí. No, pero ahí lo está mostrando. Ahí lo está mostrando a ella. Ahí está. Sí, pero a Lo mí que no, y a Carla tampoco. Lo que no puede ver los iconos, yo no los puedo ver de aquí donde estoy compartiendo. Solo, vale. tengo una pantallita negra sobre esto. Vaya. Pues le voy a compartir yo. Pues. Cierro. Voy a dejar de compartir. Vaya. Me dicen si ven mi pantalla. Sí. Vaya. Sí. Acá están las variables donde dice antes de la capacitación de los trajes y después de la capacitación de los trajes. Yo lo primero que les estoy pidiendo es revisen las variables que están utilizando. Sabiendo que en este caso, y ustedes vayan siguiéndome ahí con el ejercicio. Me dice que tengo que tener una variable nominal con dos categorías, es decir, que sea dicotómica. Y una variable independiente también con dos grupos conectados. O sea que al final son dos grupos, ¿verdad? Una dependiente que tenga dos grupos y una variable dicotómica con dos categorías. Eso va en función del 2x2 que nosotros queremos hacer como la tabla. ¿Cómo yo puedo ver eso? Tengo dos maneras. Si me voy a la vista de variables y me voy a buscar esas dos variables que me estaban dando, lo primero que tengo que tomar en cuenta, y ya lo hablábamos, es que en este caso Magnemar son muestras relacionadas y cualitativas. ¿Sí? Entonces, como son relacionadas, yo aquí puedo ver que en este caso tengo un antes y un después. ¿Son relacionadas? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿son cualitativas? Aquí me dice que es de tipo numérico. En este caso no me afecta. La que me afecta son esta que dice medidas. Si yo aquí tengo que me dice que es escala u ordinal, ¿qué pasaría? ¿Creen que me va a permitir el programa? Yo necesito que sean nominales. Y si no, vámonos nuevamente acá. Me dice que tiene, fíjense que no tienen ni ser ordinales, sino
cualitativas. Entonces, por fuerza, aquí tiene que ser cualitativo, es nominal. Entonces, aquí estoy viendo que las dos variables que estoy utilizando son nominales. Si alguna tuviera que me dice ordinal acá, pero yo sé o estoy seguro que en este caso las variables, ¿por qué no son ordinales? Vamos a verlas. Voy a ver las variables. Miren, no me hablan de un orden. El hablar de presencia o ausencia, en este caso, de los accidentes de laborales, no es algo ordinal. Entonces, efectivamente. Las ordinales son para jerarquizar, ¿verdad, doctor? Y aquí estamos prácticamente clasificando nada más. Vaya, sí, muy bien. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean que en este caso las variables cumplen las categorías de nominal y cumplen las categorías de ser relacionadas. Ahora, por aquí aparece un botoncito que tiene un 1 y un 2. Yo no sé si ustedes lo ven. ¿Sí? Por aquí lo estoy mostrando. Si yo le presiono acá, yo puedo ver, miren, lo que yo estaba viendo como nominal, resulta que me convirtió en un número. Y ahora ya no estoy viendo las categorías, sino que estoy viendo una serie de números. ¿No les ha pasado eso? Miren, si yo presiono ese botón, entonces la variable seguiría siendo nominal o es cuantitativa. Es nominal clasificada. Muy Perdón, bien. nominal codificada. Nominal codificada. Hay quienes pueden hablar, por ejemplo, del peso. Y si yo tomo el peso como tal, 130 punto tantas libras, eso es cuantitativo. Pero si yo empiezo a hablar de rangos, los que están entre tanto y tanto, es bajo peso. Los que están entre la suma o entre el rango tanto y tanto, peso normal. Y empiezo a elaborar categorías. Entonces eso es nominalizar una variable cuantitativa. Y eso sí lo podemos hacer. ¿Dónde hicimos eso? Si ustedes se recuerdan. Cuando les pusimos aquí valores. Ah, este es un dato. Miren, yo le puedo poner Excel, a veces van a encontrar algunos ejercicios que se los ponen en números y dice el 1. Pero yo tengo que ponerle los valores. Entonces al 1, mira, me le pones presencia, al 2 me le pones ausencia y aquí yo pudiera hacer el 3 y le pongo nada, por decir así, o casos perdidos. O sea, yo puedo elaborar más categorías acá dependiendo de los datos que tengo. Pero en este caso lo que yo quiero que vean es que los valores yo se los puedo asignar y convertir los números en valores. Por eso es que cuando ustedes ven acá, esta teclita que aparece acá me permite ver o el valor o la etiqueta. ¿Sí? No sé si se habían dado cuenta. Lo quiero mencionar porque esa es una manera de identificar la variable que tenemos. O sea, en su esencia, este es un, y si me voy a ver las variables acá, en su esencia es una variable con números. Pero yo al programa, en este caso, ya le dije, mira, ponémele, si tiene el 1, ponémele presencia. Y si tiene el 2, ponémele ausencia. Que es lo que estábamos viendo, que eso se pone acá. Como un secreto, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Vaya. Entonces, aquí nos vamos. Me voy a ir a la clase. Miren cómo se sacan todas esas pruebas y todo eso. Ustedes lo tienen aquí resumido. Todo esto que les estaba mencionando, pues lo tienen acá de forma resumida. Aquí está lo que yo les decía, revisen lo nominal, revisen el nombre de las variables, revisen las etiquetas. Luego la ruta, esto que no se les olvide.
La ruta siempre, miren, estos son los mismos 3 pasos. Aquí no hay dónde perderse. Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y en este caso estamos hablando de 2 muestras que ya vimos que son relacionadas. Ojo con eso, porque las no relacionadas o independientes están acá arriba. O sea que todos los datos que vamos a utilizar están siempre en esta misma ruta. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y como ya vimos que son 2 muestras relacionadas, pues ahí es donde le tenemos que dar clic. Démosle clic a esa parte. Nos vamos al SPSS, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y 2 muestras relacionadas. ¿Sí? ¿Todos están ahí? Sí. Cuando están ahí, me aparece el mismo. Miren, vean, y aquí vamos a matar un pájaro de varios tiros, de un solo tiro. Aquí tenemos Wilcoxon, la prueba del signo y la prueba de McNemara. O sea, podríamos sacar eso, pero ¿por qué no saco signo y prueba de McNemara o Wilcoxon en este caso? Si nosotros nos vamos al cuadrito, ahí me dice de que ambas pruebas, en este caso, Wilcoxon, McNemara, son para muestras relacionadas. ¿Y cuál era el otro? Signo. La de los signos. Sí, esta es acá. Hay algunas situaciones. Estamos viendo de que acá, en este caso, nos vamos a quedar con McNemara. Porque la de Wilcoxon vemos que retoma ordinales. Y en nuestro caso, McNemara no está retomando ordinales. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo les digo, o sea, estudien esta cuestión, hagan su cuadrito. Si ustedes manejan este cuadrito, por ejemplo, ustedes ya van a decir, bueno, ¿y por qué utilizó? Estamos hablando de una muestra relacionada. Ambas son cualitativas, pero utilizó McNemara y no utilizó Wilcoxon. Porque las variables en este caso son ordinales y estas no lo son. Entonces metemos, ponemos McNemara. Si fueran ordinales sería la misma situación, solo que poniéndolas, ya no pongo Wilcoxon, sino que utilizo McNemara. Entonces, pero en este caso, como no son ordinales, no me están hablando de un orden, sino si hubo presencia o ausencia de accidentes laborales antes y después, es lo que queremos ver. La primera, el antes y el después. Y eso es todo. Le voy a aceptar. Y de aquí, la misma situación. Ustedes van a ver, aquí yo lo único que le pido es siempre la significación exacta bilateral. Eso es lo que yo estoy viendo acá. No hay dónde perderse. El número de casos no importa, dice las pruebas no paramétricas que sean menor de 30, porque esas son los casos con los que ellos trabajan. Entonces puedo hacer un estudio pequeño, una valoración, una significación, con una significación. ¿Qué significa este 0.000? Ahora si me voy a la prueba de hipótesis que teníamos. ¿Cómo concluyo? Sin tirar el montón de tablas, como algunos me han estado haciendo, y me envían las copias, y ahí véalo usted, doctor, ahí vea que usted concluye. Ayúdenme.
que concluyo con una significancia del 0.00, un error del 5% y una confianza del 95%. Un valiente, una valiente. Ay, qué barbaridad. Se Carlita, rechazaría, ayúdame, Carlita. Adelante, Rosibel. se rechazaría la hipótesis nula y entonces diríamos que la ausencia de accidentes es mayor después, que habría esa diferencia. Entonces decimos que la ausencia de accidentes es mayor después del entrenamiento del personal empleando un nivel de confianza del 95%. Me perdí ahí. ¿Es mayor? Es menor de 0 Volverlo a... puntos, es menor de, como 0,0. Volvémelo. Retrocedamos. Vaya, Retrocedamos. el valor de P es menor de 0.05 porque es 0.00. Por lo tanto, se Ajá. rechaza la hipótesis nula. Muy bien. Entonces podemos ver que entonces hay, lo que dice la hipótesis alterna es que la ausencia de accidentes es mayor después del entrenamiento del personal empleando un nivel de confianza del 95%. O sea que Bien, interpretamos pero en... ya... Ajá. Ajá. Ajá, entonces como rechazamos la hipótesis nula, entonces nuestra interpretación está basada en lo que dice la hipótesis alterna, que sí existe esa... Disminución de accidentes después del entrenamiento. Pero fíjate de que aquí había algo. Y aquí me dice, en la hipótesis nula, no me dice de que, me dice que es mayor o que era igual. Aquí hay una cuestión. En este caso lo plantearon como igual y aquí lo plantearon como menor. Supongamos que yo quiero hablar de que los accidentes eran mayores. Y me voy a ir a este dato. Para hablar de que son mayores o menores, ¿cómo yo debería de interpretar la significación bilateral? ¿Se recuerdan que la significación bilateral, desde un inicio hablamos de dos colas? ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que es menor o que es mayor, entonces tengo que tener cuidado cuando me dicen de que si es mayor o es menor, yo tendría que agarrar el resultado de la significación bilateral, suponiendo que aquí hubiera sido 0.005. Y esa significación yo lo parto entre las dos colas que hay, a la izquierda o hacia la derecha. Para poder retomar, si me dice que es menor o es mayor los casos, pues yo debería de partir esa significación bilateral, porque ahí me está hablando que los dos lados tienen o comparten ese dato. Entonces, yo debería de partirlo. Pero en este caso, como el dato es 0, aunque yo lo comparta, ya sea que aumentaron o que disminuyeron, el valor siempre va a ser 0. No sé si me explico. Porque ahorita solo nos hemos enfrascado en analizar la igualdad o la no igualdad. Pero ¿qué sucede cuando me dicen si es mayor o menor? Yo debería de partir esta significación bilateral. Por eso es que aquí me dice, y hasta entre paréntesis me lo pone, mire, lo bilateral. Ahora, si usted ya quiere hablar de mayor o menor, agarre este dato y pártalo entre los dos. Si es 0.03, entonces le quedaría a un lado la mitad del 0.03 y a la otra mitad del 0.03. Y con ese intervalo de confianza yo digo, o es mayor o es menor.
pero aquí estamos hablando de igualdad. Bueno, es un gradito Perdón. de dificultad. Mi pregunta es, porque ahí nos quedamos ahí solo con la pregunta, no lo resolvió. ¿Cómo se plantea la hipótesis de esta prueba? Porque entonces quiere decir que ahí en esta prueba entonces ya no vamos a decirlo si hay igualdad o desigualdad, sino que más bien tendríamos que colocar si es mayor o menor. Es que va a depender de lo que nos pidan. Si yo quiero saber si la prueba de glucosa, el valor de 150 es mayor a lo esperado, entonces ahí yo tengo que partir la significación bilateral y pasarla a la derecha. Y con base a ese dato yo concluyo. O sea, ya no utilizo la significación bilateral, sino que la mitad de la misma para poder hablar de ello. Pero bueno, les dejo eso, es una cuestión, en este caso vamos a asumir la igualdad. Aquí en la hipótesis nula, si ustedes fijan, lo puso como la igualdad. La ausencia de accidentes sigue siendo igual antes y después del entrenamiento, con un nivel de confianza del 95% y una P de 0.05%. Perdón, Todos solo lo me pudieron. queda la duda de cómo se representa en esa fórmula, porque la hipótesis dice que la ausencia de accidentes es mayor, pero en la fórmula dice X1 es menor a X2. O Sí, debería no decir igual. mayor, o debería ser mayor X1 que X2. O así se O sea, representa. lo que quería mostrarles acá es que nosotros tenemos que tener un solo sentido en la hipótesis. Si a mí me interesa saber si es igual, yo tengo que plantear igual, y aquí yo debería de haber planteado como que no es igual. Si yo, pero, sin embargo, ellos le pusieron es mayor, es un error lo que estamos viendo. Entonces, si yo aquí planteo la igualdad, aquí tengo que decir la no igualdad. Si aquí yo digo que es mayor, aquí yo digo que son iguales, pero a mí lo que me interesa es que si es mayor, ahí yo ya debería de retomar en este caso, partir lo que es la significación bilateral. En realidad ellos el sentido, lo que buscaban es que si es mayor después del entrenamiento, la ausencia de accidentes es mayor, dicen ellos. Hay un juego de palabras ahí. Pero la ventaja que ustedes tienen en este caso, cuando vean un dato que es del 0.0%, si es mayor o es menor o es igual, si yo lo divido en cualquiera de los casos, por ser 0, sabemos de que va a ser 0 en cualquier caso. Pues. Bueno, un poquito complejo, pero vamos a ir tratando de, en otro ejercicio que nos aparezca un dato que no sea 0, lo vamos a retomar. Lo que ya mencionábamos, esta diapositiva, Magnemar, Wilcoxon son para muestras relacionadas, pero Magnemar son variables cualitativas. Porque, y fíjense de que allá, si ustedes se recuerdan, me aparecía Wilcoxon y era la pregunta que yo les hacía, ¿por qué no utilizamos Wilcoxon? Porque aquí estamos hablando cuantitativas y cualitativas ordinales. Si yo le meto esto a Wilcoxon, posiblemente me lo procese, pero no era la prueba adecuada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, él va a tomar el 1 y el 2 que nosotros tenemos allá en base a un orden y no en base a unas categorías como lo hace Magnemar. Pero si ustedes se fijan, en el mismo lugar están las variables. Ahora, es unilateral o bilateral, ya lo habíamos visto, el dato, la conclusión, el resultado es menor al 0.05%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula sosteniendo con un nivel de confianza del 95 que la presencia de accidentes es significativa menor con una P de tanto después del entrenamiento del personal. Esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo quiero que ustedes pongan, no que me tiren el montón de tablas acá.
y que me señalen de ser posible, así como está aquí, lo que se encuentra, ¿verdad? Pero algunos solo han agarrado o me envían las... he tenido trabajos donde me envían el procesamiento, pero esta interpretación no lo han hecho. Si no me hacen esta interpretación o este análisis, es medio punto prácticamente. Lo que interesa saber es esto. Al ministro, a sus jefaturas, a su director, no le va a interesar las tablas, es más, ni le va a entender. Yo le presento esto así, ¿ve? Puchica, ¿y eso qué es? Pues, o sea, no, es esto lo que interesa. Vámonos a la segunda base. Prueba de Wilcoxon y los signos, ya lo habíamos hablado. Un grupo que recibió un taller a las 7, son significativamente diferentes a la del grupo que la recibió a las 5. Vean que estamos hablando siempre de muestras relacionadas. ¿Cuál es la diferencia entre estas muestras? Y ojo, por eso es que se ponen juntas. Que acá eran muestras categóricas, nominales, pero en estas son ordinales. En este caso, ustedes ven que el hecho de que tenga un puntaje de 82 significa que tiene más puntos que el que tiene 10. Y entonces sí hay un orden. Es una variable cuantitativa ordinal. En cambio acá no podemos hablar de ordinal. Aunque si fuera, ¿cómo podríamos construir estas variables cualitativas acá? Ordinales, para poder utilizar con Wilcoxon, si así fuera. Regálenme ese ejemplo de variables categóricas, nominales, que reflejen orden. Hola. Adelante, déjame. Los grados de quemadura. De acuerdo. Gracias por participar. Efectivamente, entonces ahí los grados de quemadura. ¿Qué podría suceder en este caso? Podría ser utilizado, por ejemplo, también acá. O sea, esta prueba, como me estaría retomando, o mejor dicho así, la prueba de Wilcoxon o lo de los signos, las dos me sirven para variables cualitativas y ordinales. Entonces, cualquiera de esas podría utilizar para tomar esto. Entonces, un grupo relacionado, una muestra o un par de muestras relacionadas. Vamos, hagamos lo mismo. Ya la ruta es la misma que acabamos de ver. Pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos. Ahí está en el ejercicio. Dos muestras relacionadas igual. Ahora llegamos al mismo lugar donde teníamos las otras. Pero hoy, miren, voy a sacar las que no eran. Y le voy a pedir que me saquen las notas del taller de la mañana y las notas del taller de la tarde, que son variables ordinales. Ya no le pido magnemar, pero yo sé que ahí aplica la prueba de los signos y aplica la de Wilcoxon, que andan, y si no vamos a ver. Ah, no la teníamos ahí. Pero, espérame, creo que está acá. Aquí está. En esta, para dos muestras relacionadas, la correlación de Pearson, dice Wilcoxon, o la de los signos, o magnemar, pero ya vimos de que magnemar tiene su característica, pero en este caso yo le voy a pedir Wilcoxon y de los signos, porque tienen o comparten la misma característica, o sea, son dos formas de sacar pruebas categóricas ordinales. Entonces, y cuantitativas ordinales. Le doy a aceptar.
Aquí no hay donde perderse. Siempre vamos buscando la significación asintótica bilateral. Punto 813. Eso me dice prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Aquí, ¿qué dato sería este? Wilcoxon. Y aquí me lo dice arriba, Wilcoxon. Vuelvo, insisto, no es que me procesen este dato y me tiren esta tabla. Vaya, doctor, ahí está. Ahí ve usted qué hace con eso. ¿Qué podría yo concluir con este dato? Esas eran las hipótesis. Que la hipótesis nula se corrobora. Se acepta la nula, ok. Se acepta. Vaya, pero termínenme el análisis. Y háganmelo así bonito, como debe de ser académico, como se lo presentarían al ministro. Doctor, fíjese que se acepta la nula. Aquí están los datos, mire. Ahí véalos. Háganmelo bien. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Ahí el resultado es mayor de 0.05. Se acepta la hipótesis nula. Y eso quiere decir que las puntuaciones de las personas que recibieron el taller a las 7 de la mañana son iguales al grupo que la recibió a las 5, creo, a las 5 de la tarde. Ok, muy bien. Está bien. ¿Alguien que lo pueda mejorar? Eso mismo y que el tiempo no tiene nada que ver con los resultados de la prueba. Porque no hubo diferencias entre las puntuaciones de los grupos de la mañana y la tarde. No, pero yo quiero que me lo describan más técnico y más bonito. Más técnico, más bonito, ¿cómo sería? Vaya, Tal vez si le agregamos el nivel de confianza, doctor, del 95%. Vaya. Tal vez. Alguien que me lo lea, pues vaya. Hola. El resultado es mayor al 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, sosteniendo con un nivel de confianza del 95% que las puntuaciones de las personas que recibieron el taller a las 7 de la mañana son iguales a las del grupo que la recibió a las 5 de la tarde. Eso es como se debe de concluir. Así. De todo lo que hemos hecho, lo que me interesa es esto. Y el cuadrito que me le peguen nada más. Este datito de acá, estadísticos de prueba. Punto 813. Aquí sí podemos hacer el ejercicio, miren. Aquí nosotros hablábamos de igualdad. ¿Qué sucedería si hablamos de que era mayor o era menor? En este caso, aquí habla de la hipótesis nula de que es igual. Aquí me habla la alterna. No, fíjese, los datos son menores. ¿Qué tendría que hacer para sacar si es mayor o menor? Agarro el 813 y lo divido entre 2. Serían 406. ¿Sí? Ese 0.406. ¿Ese dato es significativo o no? Si lo tomara así. Sí. Sí es significativo. 0.406. No. No. No es significativo.
ni para la izquierda ni para la derecha. O sea, este dato 813 yo lo divido a la cola de los que dicen que podría ser más o a la cola de los que dicen que puede ser menos. Como es, por eso es que, fíjense que aquí SPSS no se molesta en sacarme la cola a la izquierda o cola a la derecha, me tira la bilateral, porque a partir de la bilateral yo saco la cola a la derecha o la cola a la izquierda. O sea, si usted quiere un dato mayor, divide este dato entre 2. Entonces le va a quedar 0.406 y algo. 6.5. 406.5. Entonces con eso también yo puedo decir que no hubieron datos mayores ni datos menores. O sea, igual no es significativo. Entonces, a lo que quiero llegar es que si yo lo hubiera planteado, a mí me hubiera interesado conocer que que los del grupo tal tuvieron una nota mayor o menor que el otro grupo, tampoco hasta eso podemos refutar. Si yo hubiera planteado de la manera anterior la hipótesis. Pero siempre en la nula planteo la igualdad y en la hipótesis alterna planteo lo que me interesa saber, si uno es mayor que el otro. Y para saber si es mayor, yo tendría que sacar, ¿qué me faltaría acá para poder saber si alguno sacó mayor nota? Sacarlo los descriptivos, ¿verdad? Que no lo hemos pedido acá, para ver quién tuvo el promedio más alto de los dos grupos. Pero, aquí están. El de la mañana tuvo, no, quiero ver, 7, el de la noche tuvo 8.94 y el de la mañana tuvo 9.06. A simple vista, y aquí es donde están los datos que yo les menciono, a simple vista, los datos son diferentes. Ah, no, mira, el grupo de la mañana es cachimbón y sale mejor a comparación con los de la tarde. Cuando yo me voy a comparar aquí los datos y lo divido en que si hay diferencia, me dice que esta diferencia de estos datos no. Mire, usted está soñando, ¿verdad? Los dos salieron igual, con una significación de Wilcoxon y de los signos de 0.813. Vamos a ver los signos. El mismo resultado. Miren, de 1 me da acá. Entonces, lo mismo hizo. Significación bilateral 1. Si yo lo divido entre 2, 0.5. Entonces, igual, ¿verdad? Están en concordancia los dos, el de los signos y el de Wilcoxon. Practiquen esto, practiquen, ahí les queda la base de datos. Aquí en la clase, en esta clasecita, miren, pequeñita y todo, ahí tienen todo lo que ustedes necesitan para procesar. Si no quieren escuchar toda la clase. Y aquí hay un poquito más de cosas que estamos poniendo, como para que ustedes lo retomen. Y por favor, empezando esta nueva evaluación, para algunos un poco más tranquilos, los que salieron bien en esta evaluaciones pasadas, y para otros un poco más difícil también. Si hay algo que les pueda ayudar, pues con todo gusto. Perdón que no he visto las preguntas, veo que a mí no me sale esa lupita, está mala la hipótesis. No estaba mala la hipótesis, entiendo sí, que Dios... No, bueno, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Es la manera como cada quien plantea la hipótesis. Quizás Lo que uno pasa de es los que problemas... perdón, lo que pasa es que como en el resultado usted mostró en el cuadrito que decía menor. Entonces, a eso me refería yo cuando le hice la pregunta, porque ya si usted en la presentación, usted ahí en el resultado pone que es menor. Por eso era nuestra la duda con el planteamiento de la hipótesis. Sí, quizá volviendo a eso, va a depender del interés del investigador. Yo cuando hice la pregunta, les pregunté si había diferencia entre los grupos. Entonces ahí yo estoy retomando si son iguales o si son diferentes. Entonces, pero en la hipótesis que estábamos viendo, el ejemplo que logré encontrar, ellos lo plantearon al revés.
Ellos sí querían saber si había diferencia entre los grupos. Entonces, sí, y si esta diferencia era o mayor o menor. Entonces ya veíamos, y aquí ya lo vemos, lo voy a poner acá. Fíjense que no he querido irles poniendo estos otros detalles, pero es importante de que ustedes lo retomen. No era la otra. En este caso, a ellos lo que les interesaba saber, y aquí lo vemos con esta parte, aquí dice que es igual, pero aquí dice que el grupo 1, o la muestra del grupo 1 es menor que la del grupo 2. Aquí, en esta parte. Pero yo cuando se los pedí, les pregunté si habían aumentado o habían disminuido. Entonces aquí tendría que, era igual, aquí no es igual. Pero aquí ellos lo estaban viendo con respecto a un grupo. Esta es una manera de plantearlo así. Si ustedes lo plantean, que quieren saber que si un grupo es mayor o un grupo es menor que ese, tienen que irse a ver las estadísticas, tienen que ver los promedios, y en base a esos promedios ustedes dicen si fue mayor o menor, como lo que acabamos de hacer, pero la significación la tienen que partir, porque este es bilateral. Ya cuando lo preguntan de esa manera, la significación es que están tomando una cola, que si es mayor o es menor. Cosa que en el segundo grupo ya lo veíamos, aquí también lo podíamos sacar, no, en el procesamiento. Acá lo podíamos sacar, ya vemos aquí que está en la diferencia. Si yo les pregunto cuál es el grupo que salió mejor, por ejemplo, la hipótesis que en la mañana es mejor, pues sí, fíjense, en la mañana es mejor. La gente saca 9 y en la tarde sacan, a las 7 de la noche están sacando 8.94. Pero son significativos los datos. Entonces ahí agarro este dato y lo parto entre dos para ver si es mayor o es menor. Porque esto así como está, lo único que me dice es que si son iguales y si son diferentes. Siendo así, lo único que me dice es que los datos son diferentes. Pero si lo parto, yo ya lo estoy llevando. Ese dato lo tengo que partir entre la cola derecha y la cola izquierda, que son los márgenes de confianza. Y ahí me dice, mire, es 0.400. Entonces, no, deje de darse carreta. Ninguno es mejor que el otro. No sé si me explico. Sí, esa parte sí la entiendo porque de hecho, si nosotros vemos un resultado de un 9.08 y un resultado de un 8.94, o sea, para llegar a 9.08 no es mucho, vea, lo que le hace falta al otro grupo, si lo pensamos así. Pero algunas personas dicen y se van que sí hay diferencia, pero esos son los no epidemiólogos o los no investigadores. Por eso es que yo les digo, no quiero ver en un trabajo de investigación que me diga de que el departamento tal o fulano de tal sacó más nota si no me presenta este estadístico con una P de cuánto. ¿Ok? Gracias, compañeros. Estamos a la orden. Estudien. Por favor, a mi grupo, que se pongan las pilas. Lo que viene ahorita, partes más fuertes. Y pasado este tiempo, ya no hay, ya solo toca la defensa con el jurado, que muy posible para el próximo mes. Así que, echarle ganas esto último. Podéis Gracias. ir con Dios.